Bienvenidos, en esta clase se realiza el estudio del diodo Zener. Iniciamos indicando que en esta clase vamos a describir el diodo Zener y los métodos de análisis para diseñar reguladores con diodos Zener. Entonces, como introducción podemos indicar lo siguiente. El diodo Zener también se denomina diodo de avalancha. En alguna bibliografía ustedes lo van a ver especificado como diodo de avalancha. Este diodo Zener la forma de construcción es de la siguiente forma. Podemos indicar que el diodo Zener es un diodo en el cual se reduce el voltaje de ruptura en polarización inversa BR, modificando el proceso de fabricación, aumentando el grado de dopaje. ¿Recuerdan? Dopaje hacía referencia a las impurezas que vamos adicionando a los materiales extrínsecos tipo P y tipo N para convertir, considerando la estructura cristalina. Hemos descrito ese proceso en la primera clase de la materia. Entonces, recuerden, habíamos dicho para un diodo de unión común, el voltaje de ruptura en polarización inversa, aquí lo voy a anotar pero lo voy a borrar, BR era aproximadamente igual a 400 voltios, un valor grande. Este valor BR se reduce para el diodo Zener. BR ya va a ser el voltaje Zener aproximadamente en alrededor de las unidades de las decenas, un valor típico 7.2 volts. Entonces, como pueden observar, del orden de las centenas al orden de las unidades casi se reduce el valor del voltaje de ruptura. En diodo Zener van a encontrar diodos Zener de 5 voltios, de 3.2 voltios, 3.3 voltios, 7 voltios, 12 voltios, y son voltajes comparados con el voltaje de ruptura del diodo de unión normal utilizado en rectificadores muy bajo. El voltaje de ruptura en algunos diodos rectificadores va a estar en el rango de los 600 voltios, 1000 voltios, depende del sistema en el cual encuentra. Entonces, este voltaje de ruptura se reduce a un valor aproximadamente igual, aquí lo voy a poner, 7.2 volts. Entonces, considerando este punto, podemos graficar la curva característica del diodo Zener. Entonces, vamos a tener en polarización directa, igual que en el diodo de unión. En polarización directa las características no cambian, va a tener su voltaje de arranque y voltaje de saturación, que van a ser los mismos valores. Entonces, aproximadamente en polarización directa así sería la curva del diodo. Y en polarización inversa la forma de la curva no cambia, solo que el valor BR se reduce a un valor pequeño. Entonces, aproximadamente mi curva característica, la curva característica del diodo Zener sería la siguiente. Va a ser la forma, y aquí, jóvenes, se va a tener un voltaje de arranque prima, vamos a denominar, y está así, y un voltaje de saturación prima, porque el diodo Zener trabaja en la región de polarización inversa. Por lo tanto, podemos indicar acá que esta es la zona de trabajo del diodo Zener. Zona de trabajo del diodo Zener. Esa región también se denomina región de avalancha, porque después del voltaje de ruptura, el diodo empieza a conducir en polarización inversa por la avalancha, ¿no?, que se produce en la región de transición, avalancha de portador, también podemos indicar. Y ahora, estos valores, jóvenes, B gamma y B de saturación, vamos a observar posteriormente que se van a denominar B Zener mínimo, y este valor va a ser B Zener max. Entonces, en ese rango, en esa zona lineal de polarización inversa, es en la zona en la cual va a trabajar el diodo. También va a ser importante determinar, posteriormente vamos a observar, la corriente de Zener mínimo y corriente de Zener max. El mínimo para que siempre trabaje el diodo Zener en la región lineal, y el máximo debemos considerar para que no supere la potencia de disipación máxima del diodo Zener. En esta regioncita vamos a tener una parábola que va a limitar la potencia de Zener max. No debemos superar ese valor, y ese valor va a ser igual a voltaje Zener por corriente de Zener max. Entonces, esa región, jóvenes, vamos a tratar de evitar esta región de potencia de Zener max. Entonces, el Zener debe trabajar en la región lineal siempre, entre la corriente de Zener mínimo y corriente de Zener max. La corriente de Zener mínimo permite que para valores mayores a I Zener mínimo vamos a estar siempre en la región lineal, y
y Zener máximo limitamos porque si superamos la cociente Zener máximo para el cual ha sido diseñado el diodo Zener, el Zener se destruye, calienta y por exceso de cociente se va a destruir. Entonces esos van a ser nuestros rangos que van a limitar el funcionamiento del diodo Zener. Y acá entre B Zener mínimo y I Zener mínimo estaría el voltaje Zener. En este punto aproximadamente va a estar mi voltaje E. Entonces esa sería la introducción a la descripción del diodo Zener, diodo de avalancha. A continuación podemos describir el símbolo. El diodo Zener, como hemos indicado, se construye utilizando los materiales extrínsecos tipo P y tipo N. Nuevamente, al terminal que está, al contacto metálico que está unido al material tipo P, se lo denomina ánodo, y al contacto metálico que está unido al material tipo N, se lo denomina cátodo. Pero la simbología para diferenciar entre el diodo rectificador, el diodo de unión común que conocemos, y este diodo Zener, que utiliza la siguiente simbología. Vamos a tener el ánodo, siempre está unido al material tipo N, luego una flechita nuevamente, y aquí tendríamos el cátodo, pero la región del cátodo se modifica, esta línea que era recta para el diodo rectificador, más o menos como una letra Z. Entonces ahí haciendo referencia al Zener. Igual me indica el sentido de polarización directa y polarización inversa en el diodo Zener. Y el voltaje entre ánodo y cátodo es positivo, estaríamos hablando que el diodo Zener está en la región de polarización directa, y si la polaridad cambia y esa polaridad es más menos, más positivo el cátodo que el ánodo, va a estar polarizado inversamente. Entonces podemos decir también como introducción que si en polarización directa el funcionamiento del diodo Zener es similar al del diodo de unión, descrito en las clases anteriores. En esta región, en polarización directa, podemos decir el funcionamiento es similar al diodo de unión. Los valores de gamma y de SAT, dependiendo del material de germanio o silicio, no cambian en polarización directa. Para el silicio, diodo Zener de silicio será 0.6 voltaje de arranque y voltaje de saturación 0.8. Y si hacemos referencia a la región de polarización inversa, al tercer cuadrante, vamos a decir que esta es la región de trabajo del diodo Zener. Esta es la región de trabajo del diodo Zener. Entonces, con esa introducción vamos a observar el funcionamiento del diodo Zener ideal. También podemos introducir acá el siguiente concepto. Una característica técnica, hablando desde el punto de vista técnico del diodo Zener, es mantener el voltaje entre cátodo y ánodo constante cuando el voltaje de entrada es mayor al voltaje Zener. Esa es la característica del diodo Zener. Estabilizar el voltaje entre sus terminales cátodo y ánodo, y siempre se utiliza en polarización inversa para que trabaje como regulador. Entonces si consideramos el funcionamiento, ahora pasamos a describir el funcionamiento del diodo Zener en forma ideal. Esta es en forma ideal, ¿ven? Entonces si consideramos ese circuito donde se tiene una fuente de tensión continua, al cual hemos denominado B, y es variable, tenemos una resistencia RS que también puede ser variable, pero para no confundir vamos a decir que en primera instancia no es variable, RS, y digamos que en ese circuito queremos observar cómo va a variar voltaje Zener, y además me he comprado un Zener, digamos, un Zener de 7.2 volts, que es el voltaje Zener. He ido a la tienda electrónica y me han vendido un diodo Zener con un voltaje de Zener de 7.2 volts. Ahora queremos observar qué sucede cuando, considerando la tablita que está a su lado, cuando el valor de la fuente de tensión va variando desde 0 hasta un valor de 20 volts. Vamos que le aplicamos 0 voltios, luego aumentamos a 1 voltio, 2, 3 y así sucesivamente. Digamos que llegamos al valor de 7 voltios, luego 9, 10 y hasta 20 volts. Digamos que vamos a considerar esa razón. Entonces, ¿qué pasa si el voltaje de entrada B vale 0 volts? El voltaje Zener será igual a 0 volts. Si el voltaje B de entrada aumenta a 1 voltio, como el voltaje aplicado al Zener entre cátodo y ánodo, en estos terminales, cátodo y ánodo, como ese voltaje es menor que el voltaje de ruptura, este es igual al voltaje de ruptura en polarización inversa, el voltaje Zener. Entonces, la corriente, según la curva característica, estaría en esa región sí. Entonces, el diodo en polarización inversa estaría en esa regioncita. Entonces, el diodo Zener en polarización inversa no conduce, de tal forma que idealmente la corriente tiende a cero.
la corriente tiende a cero, es como si el diodo Zener estuviera en circuito abierto. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a 1 volt, el voltaje C. El diodo Zener está abierto. Si vamos incrementando el voltaje ahora a 2 voltios, nuevamente no se ha superado el voltaje de ruptura, el diodo Zener en polarización inversa está abierto, entonces los 2 voltios vamos a tener entre cátodo y ánodo. Si subimos el voltaje a 3 voltios, de igual forma el voltaje Zener va a ser igual a 3 voltios, y así vamos incrementando el voltaje de salida hasta llegar a 7 voltios. Como 7 es menor a 7.2 voltios, entonces el voltaje Zener va a seguir siendo 7. Ahora, si superamos el voltaje Zener, acá tomaremos algunos valores intermedios en el pasado, ¿no? Entonces voy a considerar el valor de 8 voltios, 9 voltios. Entonces, si el voltaje ahora de entrada es mayor a 7.2 voltios, 8 voltios, entonces estaríamos ya en la región Zener, en la zona de trabajo Zener. Cuando se supera los 7.2 voltios, el voltaje, el diodo Zener en forma ideal lo que hace es mantener el voltaje entre sus terminales igual al voltaje Zener. Entonces el voltaje de salida sería igual a 7.2 voltios. Idealmente, si seguimos incrementando el voltaje a 9 voltios, el voltaje Zener ya está en la región de trabajo, por lo tanto el voltaje va a volver a ser 7.2 voltios. Si incrementamos el voltaje a 10 voltios, como el voltaje este es mayor al voltaje Zener, entonces el diodo Zener entre sus terminales estabilizará la tensión a 7.2. Si vamos incrementando el voltaje hasta 20 voltios, digamos, va a seguir estabilizando el voltaje a 7.2 voltios, que es igual al voltaje Zener. Todo este valor es igual a D. Esa sería una descripción técnica desde el punto de vista técnico, jóvenes, que muchas veces ayuda a comprender el funcionamiento del diodo Zener en la región de trabajo. Esto es ideal porque no estabiliza exactamente a 7.2 voltios. Según la característica del diodo Zener, será más o menos 0,1, 0,2, depende de la calidad del diodo Zener. Puede que estabilice a este valor más menos 0,3 volts, dependiendo de la calidad del diodo Zener. Entonces, idealmente estamos escribiendo ese valor. Va a existir una variación mínima de voltaje que se puede observar en los simuladores también, como vamos a observar para la clase anterior si consideramos un simulador simulando este circuito. Entonces, hasta acá alguna observación, jóvenes, con relación a esa parte de introducción del funcionamiento del diodo Zener. ¿Qué es lo que lo diferencia? O sea, ¿cómo es que lo regula tanto? ¿El material más o su proceso de manufactura? El proceso de manufactura se cambia, ¿no? Como hemos indicado en la introducción. Básicamente se aumentan más impurezas para reducir el voltaje de ruptura BR en polarización inversa. Porque si observan, jóvenes, esta región que estoy marcando es la región de polarización directa, y la región de zona de trabajo del diodo Zener está en las curvas características del diodo ideal y del diodo Zener son similares. Esas regiones igualitas son las curvas. Si al diodo en polarización directa, el diodo unión mantiene el voltaje entre ánodo y cátodo. Para el diodo de silicio, el voltaje de diodo va a ser aproximadamente igual a 0.7 volts. Entonces, han observado los fabricantes que como en esa región estabiliza el voltaje aproximadamente a un valor de 0.7 voltios, si se trata de un diodo de silicio, aunque aumenten el voltaje, o sea, si el voltaje de entrada va aumentando, el voltaje casi se mantiene constante a 0.7 voltios. Entonces, ellos han observado qué tal si esta regioncita lo aumentamos de valor, construir un diodo que puede estabilizar el voltaje no a 0.7 voltios, sino digamos a 7 voltios o 12 voltios, que sería un voltaje que los equipos electrónicos manejan, ¿no? Un voltaje continuo. Entonces, pero no se puede modificar la región de polarización directa, esta región no se puede modificar, pero sí la región de polarización inversa han logrado modificar, y en esa región va a estabilizar el diodo Zener. Esa sería una de un poco de historia haciendo, ¿no? Recordando cómo se ha llegado a construir el diodo Zener y cómo se diseña como estabilizador. Entonces, como su función es estabilizar, en el diodo Zener se calcula el factor de estabilidad, y el factor de estabilidad va a ser un parámetro que define el rendimiento de un regulador. Este factor de estabilidad es un parámetro que define el rendimiento de un regulador y va a quedar definido mediante vamos a utilizar la letra K sub S, esa va a ser
la variable que vamos a utilizar, y K sub S va a definirse como la relación entre voltaje de alterna a la salida dividido entre el voltaje de alterna a la entrada. Vamos a usar la relación de la componente de alterna a la entrada a la salida respecto a la de entrada. Tal vez para aclarar mejor podemos escribir así, ¿no? KS, factor de estabilidad, va a definirse como la relación entre voltaje de alterna a la salida dividido entre el voltaje de alterna a la entrada. Entonces, como el objetivo es obtener a la salida en las fuentes de tensión un voltaje continuo, lo más continuo que se pueda, entonces esta relación me va a permitir medir la estabilidad de mi circuito. Si este valor tiende a 0, lo ideal va a ser que el factor de estabilidad KS tienda a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje, que no se obtenga componente de alterna a la salida, que componente de alterna a la salida BO tienda a 0. BI siempre va a existir, no va a ser distinto de 0. Componente de alterna a la entrada siempre va a existir porque la señal de entrada en las fuentes de tensión van variando siempre, pero el regulador tiene que estabilizar la tensión. El cálculo de este parámetro vamos a observar posterior. Entonces ahora vamos a hacer un análisis de los reguladores, pero para realizar el análisis de los reguladores podemos hacer referencia a la forma como vamos a interpretar nosotros nuestros circuitos y por qué decimos que el voltaje de entrada siempre va a variar. Generalmente el voltaje de continua que tratamos de obtener en los equipos electrónicos es a partir de una señal alterna que llega a la red, que llega mediante la red de distribución a nuestras cajas. Entonces generalmente tenemos 220 voltios y ese voltaje lo reducimos a un valor menor, a 220 voltios, y podemos utilizar un circuito rectificador de onda completa como el estudiado en la clase anterior. Este circuito lo hemos descrito en la clase anterior y hemos observado la forma del voltaje de salida también. Hemos visto que el capacitor, al conectarlo en paralelo a la salida, aumentaba el factor deslizado, ¿no? O sea, eliminaba la componente de alterna un poco más y se obtiene una señal como se muestra la señal de color azul para BO. Entonces, pero nosotros esa señal, jóvenes, tendríamos entre los puntos A y B del circuito, en este punto, podemos representarlo como una señal que tiene componente de continua y componente de alterna, si consideramos el siguiente concepto. O sea, esta señal, jóvenes, que está acá, es una señal senoidal aproximadamente, desplazada en el eje vertical hacia arriba. Podemos representarlo de la siguiente forma, como una señal que tiene componente de continua, B, la señal B, y además tiene componente de alterna. La componente de alterna lo puedo sobreponer acá, digamos así, esta sería BI, la componente de alterna. De tal forma que la señal de salida BO, yo lo puedo representar de la siguiente forma. BO va a ser igual a valor continuo más la componente de alterna. Y esto sería igual a B más un B máximo para la componente de alterna, seno de W. Entonces esa sería la expresión matemática aproximada de la señal que obtengo entre los terminales del capacitor. Ahora ya tengo una ecuación analítica, me va a permitir posteriormente representar así. Entonces, jóvenes, ahora considerando los puntos A y B, mi circuito rectificador más capacitor lo puedo representar por esta parte del circuito. Todo lo que está en azul en el circuito del rectificador de onda completa, todo ese circuito lo puedo representar mediante la parte que está en azul también en la parte inferior, interpretándolo de la siguiente forma. Entonces acá voy a tener un valor de fuente de tensión B continuo y aquí un RI, y la resistencia, esta resistencia RI sería la resistencia de salida, la resistencia interna del rectificador, que básicamente sería 2 veces RD, cuando en polarización directa los diodos D1 y D3 para pulso positivo van a estar en la región lineal, y para pulso negativo D2 y D4 van a estar en polarización directa también. Entonces esa resistencia RI va a ser pequeña. RI aproximadamente va a ser igual a 2 veces la resistencia dinámica del diodo. Entonces, jóvenes, por si acaso, en este circuito acá, esta parte representa al circuito del rectificador
rectificador más el capacitor. Y ahí ya tengo una señal continua en serie con una señal alterna, con el detalle que hemos descrito hasta ahora. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna observación? ¿Podemos continuar? ¿Me están siguiendo? Ya. Entonces ahora sabemos de dónde viene este circuito, ¿no? Este circuito, el último circuito que hemos descrito, este circuito, sabemos que representa la señal que entrega un rectificador de onda completa o media onda también puede ser, más su filtro. Entonces ahí tenemos y ya podemos utilizar, como pueden ir incluyendo, el método de señal débil para análisis del diodo Zener. ¿Recuerdan? Para señal débil la componente de alterna tenía que ser menor a la componente de continuo. Entonces vamos a ir llegando a ese. Entonces vamos a mantener siempre esta idea en la mente, y como pueden observar, jóvenes, acá también he adicionado el circuito básico del regulador con diodo Zener. El voltaje de salida acá, jóvenes, VO, ya va a ser un voltaje constante, casi constante. Idealmente VO, jóvenes, va a ser igual a un voltaje continuo constante de Zener, y esta sería constante. Entonces vamos a considerar ese aspecto. Entonces miren, hemos ido avanzando en el diseño de este circuito. Hemos descrito el regulador, se describió el rectificador, el filtro. Ahora estamos en esta parte, en el regulador, en el diodo Zener, a partir de una señal que varía un poco todavía a la entrada, vamos a obtener un voltaje continuo, ahora casi un voltaje continuo casi lineal, ¿no? Que solo tiene componente de continuo, idealmente, ¿sí? Con el diodo Zener, ese es el objetivo, reducir la componente de alterna lo más que se pueda y aumentar la componente de continuo. Entonces aquí el voltaje de salida, ¿a qué sería igual? ¿No? Si dependiendo de mi voltaje Zener, ¿no? Si quiero construirme una fuente de 12 voltios, voltaje Zener acá tendría que ser igual a V Zener igual a 12 voltios, pero mi transformador tendría que tener un VS mayor a 12 voltios. 15 voltios podría ser, porque tiene que existir caída de tensión en los diodos, polarización cuando están polarizados directamente, y en RS también va a caer algo de tensión. Entonces si VS es 14 voltios, digamos, entonces ya a la salida podemos garantizar que, como hemos indicado acá, jóvenes, en este análisis para el diodo Zener, para que empiece a regular el diodo Zener en esta región, no regula. Cuando voltaje de entrada es menor a V Zener, está en la región alineada. El voltaje de entrada tiene que ser mayor al voltaje Zener. Ese aspecto ustedes tienen que observar. O sea, esos detalles que estamos describiendo tienen el porqué. ¿Por qué hemos descrito eso? Para poder observar en qué rangos de voltaje el diodo Zener regula. Cuando el voltaje de Zener es menor al voltaje de entrada, el voltaje de entrada es menor al voltaje Zener, no regula. Cuando el voltaje es mayor, sí, pero tampoco mucho mayor, porque si es mucho mayor, jóvenes, va a existir disipación de potencia, que no necesitamos disipar excesiva potencia en la resistencia RS. En esta resistencia RS caería mucha tensión. Digamos que el voltaje de entrada es 100 voltios, idealmente. Entonces queremos obtener un voltaje Zener, una fuente de tensión de 12 voltios. Entonces en RS, idealmente, puedo decir que va a caer en 88 voltios. Seguro se va a calentar esa resistencia, y si calculamos el rendimiento de mi circuito no va a ser bueno. Entonces RS no puede ser muy grande ni muy pequeño, el voltaje de entrada tampoco no puede variar mucho. Entonces esos aspectos técnicos se van a analizar cuando se implemente una fuente de tensión. ¿Podemos continuar? Sí. Entonces, ¿cómo podemos determinar un voltaje que pueda ser favorable? Miren, a ver, me voy a dar aquí unos datos, ¿ya? Me voy a dar otros valores. Digamos que me estoy diseñando una fuente de tensión de 6 volts. Entonces, un Zener me voy a conseguir de aproximadamente 6 volts. Esto digo aproximadamente, jóvenes, porque este es un circuito inicial. Pero el problema del diodo Zener es que maneja corrientes pequeñas. Y si queremos una fuente de tensión que entregue corrientes grandes de 5 amperes, 10 amperios, vamos a tener que amplificar. O sea, el diodo Zener sí o sí estabiliza voltaje, pero la corriente maneja corrientes pequeñas, rango de variaciones para corrientes pequeñas. Entonces le vamos a tener que adicionar a este circuito un transistor para amplificar corriente. Entonces por eso aquí estoy poniendo aproximadamente, se está anotando 6 volts, porque cuando le adicionemos el transistor, vamos a tener una pérdida, si es de silicio el transistor, de aproximadamente 0,6 volts. Entonces ahí estoy anotando, ves en el 6 volts. Entonces si mi fuente va a ser de 6 voltios, el voltaje de entrada de DS tendría que ser mayor
a 6 volts, no muy grande. Entonces yo puedo decir BS que sea igual a 8 volts o 10 volts. Ahí ya estoy asumiendo algunos valores. Con ese valor puedo calcular el rendimiento de mi circuito, ver cuánta potencia tengo a la salida. Sabemos cómo calcular la potencia en la salida y calcular el rendimiento de mi circuito. Si es bueno, allá 10 volts. Tal vez tengo que reducir un poco, o sea, como la hoja de papel aguanta todo, ahí puedo ir haciendo un cálculo, un recálculo. Pero si considero un voltaje de entrada BS de 100 voltios, seguro que ya de entrada va a estar mal. Entonces me puedo ir aproximando poco a poco, ¿no? Con algunos valores. Simulando también, utilizando los simuladores. Ya utilizando el Proteus, jóvenes, puedo variar BS a placer y medir la potencia de salida. También medir la potencia de entrada con los instrumentos que tiene, y ahí ya determino el rendimiento antes de implementarlo físicamente. Ese puede ser procedimiento. Pero en este circuito hay que calcular, jóvenes, RS. Ese va a ser el objeto de estudio de toda la clase. El valor de RS va a hacer que el circuito funcione correctamente como estabilizador. Ese es el objeto de estudio. Ahora, si RS calculan mal, jóvenes, por más que el diodo Zener sea de calidad y el voltaje de entrada no varíe mucho, el circuito no va a funcionar correctamente. ¿Podemos continuar? Ya. Entonces decimos a continuación regulador en paralelo. Existen reguladores en serie, pero se construye con transistores Hopf. Entonces, como el voltaje Zener mantiene entre sus terminales entre cátodo y ánodo del voltaje, entonces podemos construir un regulador paralelo sencillo como el que se muestra en la pantalla, donde tenemos una fuente de tensión B, que va a tener una tensión que va a ser de forma general variable, porque va a venir de un regulador, de un rectificador de onda completa o media onda, y ese voltaje va a variar, ¿no?, a un valor máximo y un valor mínimo. También aquí en la carga, en las fuentes, jóvenes, RL va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque podemos conectar distintas cargas, ¿no? Digamos que tengo una fuente de tensión continua. Ustedes en laboratorio, si usaran una fuente de tensión continua de 12 voltios, digamos, a esa carga le van a conectar distintos circuitos. Un circuito que en un caso su RL puede ser 1 kiloohmio, en otro caso 100 ohmios. Digamos que están probando la ley de Ohm, no sé. Entonces RL va a ir variando también. Entonces, en esa condición, jóvenes, nosotros podemos siempre hacer una analogía y considerar este circuito que está a su derecha. Ese circuito va a ser equivalente al circuito inicial, ya que B va a variar entre un valor máximo y un valor mínimo. Esa variación de valor máximo y valor mínimo lo vamos a incluir en BI, y en BI esa señal alterna, entonces va a ser menor a la tensión continua, y vamos a tener ahí el diodo Zener, y la carga RL también va a ser variable. Ahora, este circuito, jóvenes, se parece a los circuitos que hemos estado analizando, ¿no?, para el diodo rectificador, donde tenemos componente de continua y componente de alterna. Entonces podemos realizar el análisis en AC y el análisis en DC. Específicamente el análisis para señal débil, jóvenes, ese método hemos introducido para entender mejor el comportamiento del diodo Zener y los análisis de los circuitos basados en transistores, porque no tiene una aplicación práctica el análisis del diodo Zener en señal débil. Prácticamente en la práctica no van a ver un circuito utilizando ese método, el análisis, pero nos permite didácticamente entender rápidamente el diseño de diodo Zener y el diseño de los transistores. Con ese objeto yo describo esos circuitos iniciales. Entonces, a continuación decimos, vamos a hacer el análisis en DC de este circuito. Entonces, para eso tenemos que dibujar la recta de carga. ¿Recuerdan? La recta de carga. Entonces, para DC, nosotros vamos a considerar que la componente de alterna BI tiende a 0 por el método de superposición, y el circuito que tendríamos para DC sería el siguiente. Voy a aprovechar mi circuito, voy a copiarlo nomás para no estar dibujando muchas veces. Entonces vamos a decir, en este circuito tenemos que eliminar la fuente de tensión alterna. Entonces lo elimino en mi gráfico, tendría solo ese esquema, he eliminado la fuente de tensión alterna. Ahora en ese circuito yo tengo que considerar aplicar mis leyes de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Para eso vamos a suponer que conocemos las siguientes corrientes. Aquí vamos a decir que circula la corriente I de Zener, como es el diodo Zener, va a circular I de Zener, y en la resistencia de carga va a circular IL, y en RS vamos a decir que va a circular IL. Y del esquema podemos observar en primera instancia que aplicando la ley de corrientes de
Kirchhoff, podemos decir que IS, corrientes que entran, son igual a corrientes que salen, y Zener más IE. Y aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, podemos decir que se va a generar las siguientes caídas de tensión. Aquí tendríamos más menos, más menos. Y va a ser voltaje C. Entonces vamos a decir que aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, subidas de tensión son igual a caídas de tensión. Entonces el valor de va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia R por la ley de Ohm, RS por la corriente IS. Pero IS es igual a I Zener más IE más el voltaje E. Y de esta ecuación podemos despejar I de Zener para dibujar la recta de cargas. Con el objeto de calcular I de Zener podemos indicar que en esta ecuación D va a ser igual a RS por I Zener más RS por IE más DC. Y operando RS por I Zener va a ser igual a D menos RS por IL menos DC. Despejando corriente de Zener, que es el objetivo del análisis, va a ser B menos RS por IL dividido entre RS menos 1 dividido entre RS por B. Ahora puedo comparar ya esta ecuación con la ecuación de una red para Y igual a más MX, donde Y sería igual a I de Zener, punto y coma, X sería igual a B de C. Entonces, puedo determinar algunos valores, 2 puntos de I de Zener y B de Zener para dibujar mi recta de carga. Entonces voy a decir, verme una tabla con B Zener e IC. Entonces, si B Zener es 0, ¿cuánto sería I de Zener? Entonces ustedes me pueden ayudar. Si B Zener es 0, entonces I de Zener sería B menos RS por IL dividido entre RS. Pero ahora si I de Zener es 0 y B de Zener sería igual a B dividido entre RS menos IL. Entonces ese sería el valor de B de Zener y I de Zener es igual a 0. Entonces con esos datos jóvenes puedo dibujar mi recta de carga de la siguiente forma. I de Zener, B de Zener. ¿Sí? A ver. Del denominador todo desaparece, ¿no? Pero aquí aparece R. Gracias. Recuerden que este análisis lo estamos haciendo directamente. Entonces, menos RS, ¿sí, no? Menos RS por IL. Muchas gracias. Ahora, con esos 2 puntos ubicados sobre los ejes X y Y, entonces aquí tendríamos B menos RS por IL. Y acá tendríamos, para la corriente, B menos RS por IL dividido entre RS, dibujaríamos la recta de carga. Y esta recta tendría una pendiente M igual a menos 1 sobre RE. Y ahí tendríamos que intersectar con la curva característica del diodo Zener. Pero ahí aparece, jóvenes, una incongruencia. ¿Por qué? Para nuestro diodo Zener, jóvenes, hemos considerado estas direcciones y estos sentidos de caídas de tensión de voltaje. Hemos dicho, si este es el cátodo y este es el ánodo, para el diodo Zener, hemos dicho, este va a ser más menos B de Zener, y la corriente de Zener positiva lo hemos indicado así, I de Zener. Eso es lo que hemos escrito en nuestro circuito, ¿no? ¿Ven? Pero para el diodo, para la curva característica del Zener, que viene considerando la curva característica del diodo, para esa curva característica, jóvenes, los sentidos de corriente de diodo y voltaje de diodo cambian. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en realidad en este circuito el voltaje positivo de diodo es entre ánodo y cátodo. Aquí tendríamos más menos B de diodo, y la dirección positiva de la corriente de diodo es de ánodo a cátodo. Esa sería I de diodo. ¿Eso qué quiere decir, joven? Que estos ejes positivos y negativos de voltaje Zener deberían invertirse, ¿no? ¿Qué estamos indicando? Que este voltaje Zener es igual a menos voltaje de diodo, y esta corriente de Zener, I Zener, es igual a menos I de diodo, En realidad, esta regioncita de la recta de carga, jóvenes, debe de estar en la parte inferior. Eso es lo que quiero indicar. ¿Está claro? O sea, esta curva, las corrientes positivas del Zener están en sentido opuesto a la corriente de diodo, y el voltaje también. Entonces, B Zener es igual a menos B de diodo, I de Zener es igual a menos I de diodo. Con esa afirmación, ¿están de acuerdo,
acuerdo, jóvenes? Entonces, en realidad, si están de acuerdo, en realidad yo tengo que dibujar la curva característica, la recta de carga en la parte inferior de mi curva característica del diodo Zener. ¿Qué quiero decir? Estos puntos que tengo acá me van a ayudar, jóvenes. B Zener, que es B menos RS por IL, este punto, le voy a nominar, este punto sería menos B menos RS por ese valor, ¿no? B de Zener es B menos RS por IL dividido entre RS. Entonces este valor sería B, me van a ayudar esa partecita, jóvenes, me estoy copiando, B dividido entre RS menos IL va a estar en la parte inferior, y en la parte superior va a estar en el eje de los voltajes B menos RS por IE. En este punto vas a representar el punto B menos RS por IE, negativo. Entonces esos puntos se tienen que ir a la parte inferior, negativo, ¿no? Se niegan el valor, eso es lo que estamos queriendo observar. Y considerando la curva característica del diodo Zener, pues voy a dibujar acá encima, jóvenes, la curva característica del diodo Zener, sería esa. En polarización directa no cambia, en polarización inversa tendríamos así, saben que soy malo dibujando, y aproximadamente, jóvenes, y en esta región tendríamos el voltaje de arranque de mi diodo Zener. Entonces aquí tendríamos B gamma, de aquí B sat, que a la postre se van a volver voltaje Zener mínimo, voltaje Zener máximo, posteriormente, jóvenes. Entonces esto sería B gamma prima, B sat prima, no son los mismos que en polarización directa. Entonces ahora tendría que dibujar sobre esta curva la recta de carga. Mi recta de carga sería esta, sería mi punto, sería mi recta de carga. Esta recta de carga es la misma que esta recta de carga. Es esta recta de carga, jóvenes, que he dibujado acá. Esta recta de carga. Solo que ya se ha ido, como eran negativos, se ha ido al tercer cuadrante. Tiene que ir, porque los sentidos de corriente y de voltaje para el diodo, de forma general, son opuestos a la corriente del Zener y el voltaje del Zener. Entonces, ahora aquí tengo que introducir la variación de señal alterna. Esa sería la recta de carga en DC, y este sería mi punto de trabajo. Entonces, ¿qué diríamos? Ahora, en la intersección entre la curva característica del diodo y la recta de carga, obtendríamos el punto de trabajo Q para el diodo Zener. Reflejando este punto hacia el eje vertical, obtendríamos la corriente de Zener Q, y hacia el eje horizontal se obtiene el voltaje de Zener Q. Esto voy a prolongar con fines didácticos y diríamos B de Zener Q. Entonces ahí obtenemos el punto de trabajo en la región de Zener, de Zener y de Zener. Entonces, tenemos que garantizar, jóvenes, que este punto Q siempre esté en este rango de trabajo, en el rango de I de Zener mínimo, que va a ser un dato del fabricante, e I Zener max. Entre estos dos puntos tiene que trabajar el diodo Zener, porque solo en esa región, en la región lineal, puede estabilizar el diodo Zener, jóvenes, el voltaje. En otra región no puede estabilizar el voltaje. Entonces, en las regiones, cuando se supera I de Zener máximo, el diodo Zener se va a quemar. Si disminuye menor a I de Zener, si nos encontramos en una región menor a I de Zener, es la región alineal del diodo Zener, ya no va a regular. Entonces, ahora, jóvenes, como siguiendo el mismo procedimiento que hemos realizado con el diodo de unión, ahora en este análisis tenemos que introducir la variación de la señal alterna. Entonces, la variación de la señal alterna BI lo introduciríamos en esta región. Lo voy a colocar de color fosforescente. Ahí introducimos, jóvenes, la variación de BI. Esta sería el voltaje BI alterno, y esa variación va a hacer que esta recta de carga, que tiene una pendiente igual a 1 sobre RS, menos 1 sobre RS, va a moverse, desplazarse verticalmente entre estos puntos, entre los puntos que voy a mostrar a continuación. Espero que mi gráfica me salga bien. Cuando tenemos el pulso negativo, cuando se tiene el pulso positivo, entonces en esa región se va a variar la señal alterna, y va a hacer que el punto Q se desplace hasta este punto cuando tenemos el pulso negativo, y hasta este punto cuando tenemos el pulso positivo, hasta Q1 y Q2. Entonces, en esa regioncita va a variar la región de trabajo. Podemos reflejar esos puntos hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal, de tal forma que vamos a tener una corriente de Zener alterno. Esta sería I de Zener alterno, y un voltaje de Zener alterno también. Entonces aquí tendríamos un voltaje de Zener. Voy a arreglar esa parte de la curva, jóvenes. Aquí hemos desviado un poquito. Con
fines didácticos, estoy arreglándolo, y realizáramos un gráfico a escala, pulso positivo, esa sería la componente de alterna de BDC, BDC alterna. Ese sería, así lo voy a escribir, jóvenes, BDC. Entonces, ahí obtenemos las variaciones de cociente de Zener y BDC. Jóvenes, este valor de BDC alterno va a tender a 0, va a ser un valor pequeño. Para el diodo Zener, B gamma prima y B sat prima, jóvenes, varía alrededor de 1 volt. Aproximadamente esa diferencia es 1 volt. Entonces, B de Zener va a estar en ese rango de 1 voltio y va a tender a 0, va a ser pequeño, pero no va a ser 0, jóvenes, va a tender a 0. Entonces, como podemos observar, esa es la forma en la cual el diodo Zener regula, porque la señal alterna va a hacer que el punto Q varíe entre Q1, Q2. Q1 y Q2 al moverse vamos a observar pequeñas variaciones de B de Zener alterna. Esa sería la componente de alterna en la carga, pero la componente de alterna a la entrada puede ser grande y se va a reducir la componente de alterna. ¿Alguna observación acá, jóvenes, al análisis que estamos mostrando? Y tal vez adicionar acá, en la gráfica anterior no se podía poner, aquí va a estar la parábola de disipación de potencia máxima, no hay que llegar a esa región, potencia de Zener máximo, el cual vamos a calcular como B de Zener por I de Zener más. Podemos continuar, ¿alguna observación? ¿Están siguiendo, jóvenes? Entonces a continuación podemos hacer el análisis en AC analítico, aunque el análisis en AC ya está en el análisis gráfico. Por si acaso, para los que quieren complementar esta descripción, en el texto de Schilling-Below está esta descripción, esta curva, el análisis de la recta de carga. Podrían hacer una lectura para complementar en ese texto. En Robert Boylestad no hace este análisis. Entonces, en AC, el circuito para AC sería el siguiente. Vamos a tener, considerando el circuito como me he copiado, lo voy a pegar directamente, considerando este circuito. Para AC diríamos que la componente de continua B tiende a 0, entonces anulamos esta fuente de tensión, solo existe la componente de alterna, y para el diodo Zener consideraríamos la resistencia dinámica en la región de polarización inversa. Tendríamos que considerar una resistencia dinámica, la resistencia que era la resistencia del cuarto cuadrante, al cual le vamos a denominar resistencia de Zener. Directamente lo voy a anotar de esa forma, resistencia dinámica del diodo Zener. Ese sería el circuito para AC. En este circuito el voltaje de salida se obtiene en RL. Aquí tenemos más o menos. Como es frecuente calcular la estabilidad en estos circuitos, para el cálculo de estabilidad, jóvenes, podemos calcular VO, voltaje de alterna a la salida en función del voltaje de alterna a la entrada. Queremos calcular KS, que es la relación entre VO y VI en este circuito. Por divisor de tensión, jóvenes, puedo decir VO va a ser igual a RZ en paralelo con RL dividido entre RZ en paralelo con RL más RS por I, aplicando divisor de tensión. Entonces, para este circuito, KS es la relación entre VO y VI, voltaje de alterna a la salida dividido entre el voltaje de alterna a la entrada, sería igual a RZ en paralelo con RL dividido entre RZ en paralelo con RL más RE. Punto y coma, voy a decir. Como frecuentemente RZ, como van a observar, es muy pequeño, tiende a 0, está en el rango, jóvenes, de 2 ohmios, 20 ohmios, en ese rango va a estar, como vamos a observar en los ejercicios. Máximo va a llegar a 90 ohms, va a ser pequeño de forma general. Entonces, generalmente la resistencia RZ en paralelo con RL tiende a RZ. Recuerden que el paralelo de dos resistencias tiende al menor valor. Entonces, un valor reducido, una ecuación reducida para cálculo de KS será igual a RZ dividido entre RZ más RE. Esto aproximadamente. Entonces, ahí tendríamos una ecuación para calcular K. Es el factor de estabilidad en el circuito. Y como hemos indicado, cuando KS tiende a 0, estamos en la situación ideal. Y en este circuito, como si RZ es igual a 10 ohmios, entonces casi tiende a 0, entonces KS va a tender a 0. Entonces ese sería el análisis del factor de estabilidad. Muchas veces también se pide calcular la impedancia de salida en este circuito para AC. Entonces, quisiéramos calcular impedancia de salida, sería visto desde este punto, ZO. Como
sabemos, utilizando el método de Thevenin para calcular impedancias. Queremos calcular impedancia de salida, tenemos que anular fuentes de tensión, ¿no? Para calcular la impedancia de salida. Entonces ZO, por simple observación en ese circuito, sería igual a RS en paralelo con RC, y como RZ es pequeño, aproximadamente esto será igual a R. Tendrá un valor pequeño, será de un valor pequeño que va a tender a cero. Entonces, esos serían los cálculos en AC. Un análisis utilizando el método de la recta de Carr, que me permite observar cómo el diodo Zener trabaja. Me permite observar, jóvenes, que la zona de trabajo del diodo Zener tiene que ser entre I de Zener mínimo e I Zener máximo. Por si acaso aclaro eso nuevamente. I Zener máximo, jóvenes, este valor consideramos porque no tenemos que llegar a esta región, no podemos pasar esa parábola de disipación de potencia. I de Zener mínimo consideramos porque en esta región, jóvenes, como hemos observado en la descripción inicial, el diodo Zener no regula, no tenemos que llegar a esta región, y además esa región es alineada. Entonces siempre el rango de trabajo de I de Zener debe de estar en este rango, ¿no? I de Zener debe ser mayor a I Zener mínimo y menor que I Zener máximo. Vamos a buscar ese objetivo. Ahora, este método de la curva característica, jóvenes, es un método que me permite observar el comportamiento del diodo Zener como regulador, pero para el análisis, para los cálculos, para determinar RS no me sirve mucho. Para determinar RS vamos a utilizar el método de linealización de las características por tramos del diodo G. Entonces vamos a decir a continuación, linealización de las características por tramo. ¿Me están siguiendo? ¿Podemos continuar? Ya. Entonces, para la linealización, jóvenes, este método ya se utiliza en el diseño. Vamos a considerar los 4 tramos que hemos considerado para el diodo de unión. Hemos considerado, recuerdan, el tramo 1, tramo 2, tramo 3 y el tramo 4. Pero vamos a hacer algunas simplificaciones más, ¿no? Considerando esos valores sobre el eje Y, el eje X para el diodo Zener, vamos a linealizar para simplificar nuestro análisis, y este método de simplificación lo utiliza por si acaso el Proteus, este método de linealización para simular diodos Zener también. Entonces vamos a linealizar de la siguiente forma. Linealizar significa considerar líneas, ya no curvas, ¿no? Entonces, para el tramo 1 y el tramo 2, para el tramo 2 en particular, una línea recta que coincida con el eje de voltaje de diodo se considera, y para el tramo 1 una línea recta también, así aproximadamente va a ser. Y para el tramo 3, jóvenes, se hace coincidir el eje, la línea que vamos a considerar con el eje horizontal para simplificar el análisis, de esta forma. Y para el tramo 4, desde el código casi sería. Entonces, esas líneas vamos a considerar. Para el tramo 1 es una pendiente, tiene una recta con una pendiente. Para el tramo 2 una línea horizontal que coincide con voltaje de diodo. Para el tramo 3 igual, y para el tramo 4 esa recta con una pendiente determinada. Ahora hay que obtener, considerando el modelo de diodo ideal y algunas resistencias, circuitos equivalentes para los tramos 1, 2, 3 y 4. Recordando que para el diodo de unión, para los tramos 1 y 2 se obtiene solo un circuito. Entonces, considerando ese concepto, jóvenes, vamos a obtener 2 circuitos nada más. Un circuito para el tramo 1 y el tramo 2 y otro circuito para el tramo 3 y el tramo 4. Entonces, también considerando los conceptos previos, jóvenes, el circuito para el tramo 1 y tramo 2 sería el siguiente, circuito equivalente. Si este es el ánodo, el terminal del ánodo, siempre considerando el modelo de diodo ideal, un diodo ideal en serie con una resistencia. Este es diodo ideal, jóvenes, diodo ideal. Esta resistencia es la resistencia del primer cuadrante determinada para el diodo de unión, porque es el mismo, al cual hemos denominado RD, resistencia dinámica. Era BT sobre I de diodo, recuerdan, ya hemos calculado ese valor con una derivada, y aquí tendríamos el voltaje de Azan, polarización directa. Esta sería B de Azan. Y acá vamos a tener el terminal de gas. Para polarización directa, más menos es el voltaje que vamos a aplicar al diodo. Ese sería el circuito para el tramo 1 y 2. Y para verificar si este circuito representa al circuito del tramo 1 y 2, a esas rectas
a las rectas linealizadas, entonces podemos observar el funcionamiento para ver cómo varía la corriente si variamos el voltaje BD. Entonces vamos a decir, caso 1, y le voy a ver, veremos qué sucede en el circuito si B de diodo es menor que B de gamma. Según esta parte de la recta, la corriente debería de ser C. Entonces, para eso decimos, jóvenes, si B de diodo es menor que B de gamma, entonces en mi circuito la corriente circularía en este sentido. ¿Están de acuerdo? Porque B de gamma le gana a B de diodo. Entonces la corriente circula en ese sentido, generando una caída de tensión de más menos, así, ¿no? En mi diodo ideal. Este es el modelo de diodo ideal. Entonces aquí podemos decir, en esta condición, el diodo ideal está polarizado inversamente. Y decimos diodo polarizado en inverso. Entonces, ¿cómo sería la corriente de diodo? Y de diodo sería igual a E, porque el diodo va a comportar como un circuito abierto. Pero ahora, ¿qué pasa si en el caso 2, si B de diodo es mayor que B de gamma? Entonces la condición sería la siguiente. Ahora, supuestamente, la que B de diodo es mayor que B de gamma le gana el valor, la corriente va a circular así. Ese sería el sentido de circulación de corriente, generando una caída de tensión en el diodo con esa polaridad. En esa condición diríamos diodo polarizado en directo. Es un cortocircuito. Entonces, en esa condición, punto y coma podemos decir, y de diodo será distinto de E. Y será limitado por la resistencia dinámica. Esa resistencia dinámica, si recordamos, lo calculábamos como la relación entre, aquí tendríamos una derivada de I de diodo y este lado tendríamos una derivada de B de diodo. La resistencia dinámica era derivada de B de diodo dividido entre derivada de I de diodo. Va a quedar limitada por esa resistencia dinámica. Entonces, ese circuito con donde tenemos un diodo ideal, la resistencia dinámica y esa fuente de tensión que representa B de gamma, refleja el comportamiento de la linealización de las características por tramos en los tramos 1 y 2. Ahora, jóvenes, si esta parte se entiende, este es el mismo circuito porque en el que del diodo ideal, ¿no? Perdón, del diodo de unión. Si este circuito, si este análisis se entiende, jóvenes, entonces, ¿cómo sería, creen ustedes, el circuito para el tramo 3 y 4? Considerando que tenemos en este punto, jóvenes, B de ZO, en este punto. O sea, existe corriente para la recta linealizada, para la curva linealizada, desde el punto en el cual B de Zener es igual a B de ZO. Entonces, ¿cómo creen que sería, jóvenes, el circuito equivalente? ¿Está bien si dibujo este esquema, jóvenes? Ahora hay que considerar si este es el ánodo y este es el cátodo. El voltaje es en polarización inversa, entonces vamos a tener más menos B de diodo. Esa va a ser la polaridad del voltaje. Entonces, ahora el circuito para el tramo 3 quedaría reflejado por un diodo ideal, ese diodo es ideal, una resistencia dinámica, esa sería la resistencia dinámica del cuarto cuadrante, del cuarto tramo, al cual le vamos a denominar resistencia de Zener. El fabricante proporciona ese valor. Aquí tendríamos una fuente de corriente, una fuente de tensión, perdón. El valor de esta fuente de tensión, si me están siguiendo, se está entendiendo parte de lo que del análisis que estamos realizando. ¿Cuánto valdría, Jorge? ¿Alguien podría indicarme cuánto tendría que valer este valor? B de Z mínimo está un poco mayor a B de ZO. Tendría que ser B de ZO. ¿Estamos de acuerdo? B de ZO. Está justo en el punto donde ya se ha presentado el codito, ¿no? La zona lineal. Y B de Z mínimo ya está en la zona lineal. Hay una diferencia de unos voltajes entre B de Z mínimo y B de ZO. Entonces tendría que ser B de ZO. Entonces, nuevamente, si quieren, podemos hacer el análisis. Esto solo con fines didácticos. Lo ven aquí, decimos, veremos qué pasa en el circuito. Ahora con polaridad invertida, si B de diodo es menor que B de ZO, ¿cuánto es I de diodo? Y en el caso 2, con fines didácticos nomás, si B de diodo es mayor a B de ZO, es lo que sucede. Queremos observar cuánto vale I de diodo. Entonces, considerando el mismo análisis, jóvenes, diríamos, para el primer caso, B de diodo es menor a B de ZO. Entonces, esta fuente de tensión gana a B de diodo. Entonces, la corriente circularía en este sentido, generando una caída de tensión más menos. El diodo, podemos anotar, diodo está polarizado, en este caso,
caso en inverso. Entonces I de diodo sería igual a 0 amperes. Para el segundo caso, ahora queremos observar qué pasa si B de diodo es mayor a B de ZO. Entonces B de diodo le gana, la corriente circularía generando una caída de tensión más menor. En este caso, entonces el diodo estaría polarizado en directo. Podemos anotar con fines didácticos, diodo polarizado en directo. Se comporta como un cortocircuito. Entonces la corriente de diodo sería distinto de C y quedaría limitado por la resistencia de Zener según la variación de esta regioncita, ¿no? De esta región lineal. La resistencia de Zener va a permitir que la corriente varíe linealmente, ¿no? Que de Zener va a limitar a hacer que la corriente varíe linealmente según esa región. Entonces en esta región, jóvenes, determinaríamos un delta I de diodo prima y acá un delta D de diodo prima. De tal forma podemos anotar que la resistencia de Zener, que sería la resistencia del cuarto cuadrante, va a ser igual a delta D de diodo prima dividido entre delta I de diodo prima. Este valor R de Z el fabricante me proporciona en la hoja de datos y puedo utilizarlo, o si no en la curva característica también puedo determinarlo determinando la pendiente de esa red. Entonces con estas consideraciones el circuito equivalente de un diodo Zener sería el siguiente. Y consideramos el ánodo y el cátodo del diodo Zener, el circuito equivalente que se utilizará en el diseño de diodo Zener será el siguiente. Se va a colocar estos circuitos que se obtiene para los dos tramos, a los tres tramos en paralelo. Ese sería diodo ideal 1, diodo ideal 2, resistencia dinámica del primer cuadrante, esta es resistencia Zener de ZO, que va a ser dato del fabricante también, o si no lo vamos a determinar, de gamma, voltaje de arranque y polarización. Ese sería el circuito, jóvenes, equivalente por tramo, y es el circuito que vamos a utilizar. Pero como el diodo Zener trabaja siempre en polarización inversa, solo con fines didácticos, esta parte, con fines didácticos nomás, los textos no describen de esta forma, pero yo les voy a pedir que redibujemos ese circuito para invirtiendo la polaridad de los diodos, perdón, la polaridad, el sentido de la posición de los terminales, invirtiendo la posición de los terminales, órdenes, el circuito que tendríamos sería cátodo ánodo. Esto solo con fines didácticos. Nuevamente repito, tendríamos acá un diodo, una resistencia, diodo ideal, resistencia. Esto voy a volver a dibujar. Estoy dibujando, considerando ese circuito. Ustedes pueden obtener también este circuito directamente del esquema en la parte superior, donde tendríamos acá de diodo 1, RD, de gamma, y tendríamos acá sería diodo 2 y tendríamos resistencia diodo Zener y P. Entonces, jóvenes, invirtiendo los terminales cátodo ánodo, obtenemos ese circuito, ¿no? Donde los sentidos de los diodos y las fuentes de tensión, las polaridades cambian, nada más. El segundo esquema vamos a utilizar para realizar nuestros análisis. Hasta acá, ¿alguna observación o alguna consulta? Dije, no sé si podría volver a la página anterior, por Ya, favor. claro, no se preocupe. ¿Sí? ¿En esta página tiene alguna consulta o quiere capturarlo nomás? No, o sea, no había copiado completo. No sabía decir. Ya, está bien, ¿no? Pidan, está bien, jóvenes, ustedes. Si alguna parte estamos pasando rápido, o han tomado una captura, algo, me indican nomás. ¿Alguna consulta antes de pasar al diseño como tal de un regulador basado en diodo Zener?